Disculpen, no se está escuchando. Qué belleza, lo tenía cerrado. Bueno, nuevamente los saludo cordialmente. Tenía el micrófono apagado, me disculpará. Voy a comenzar nuevamente. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de implementación de la resolución 1619 del 2015 y su quinta clase. En nombre del Laboratorio de Salud Pública y su coordinadora, la doctora Mayret Paola Gómez Negrete, le damos la más cordial bienvenida a esta clase del día de hoy, que corresponde a la parte final del estándar de infraestructura y dotación y al estándar de referencia y contrarreferencia, que como todos sabemos es el estándar más cortito que nos viene en la 1619. Para iniciar vamos a hacer un breve resumen de los criterios que llevamos hasta ahora del estándar de infraestructura y dotación, que van del 3.1 al 3.17. Este es el resumen que corresponde hasta ese criterio 3.17. Lo primero, contar con un plan de capacitaciones. Y ese plan de capacitaciones debe corresponder hoy muy de la mano con lo que tengamos de necesidad en el programa de tecnovigilancia para capacitaciones. Y debe incluir aquellos dispositivos o equipos biomédicos clasificados con riesgo mayor al 2B. Esas capacitaciones con riesgo mayor a 2B, recordemos que le corresponde al proveedor de servicios realizar al ente, digamos, a la IPS o al laboratorio clínico esas capacitaciones. Para aquellos dispositivos médicos o equipos biomédicos clasificados con riesgo menor al 2B, es al propio prestador que le corresponde implementar esas capacitaciones. De una u otra manera, recordemos que esas capacitaciones tienen que ir muy de la mano con el plan de capacitaciones institucional, como manera de tener, digamos, todo condensado o consolidado en un solo plan de capacitaciones. ¿Me confirma si ahora sí me están escuchando bien? Doctora, ¿sí dice en el chat? Señora. Gracias. Segundo, solicitar previamente las hojas de vida de los ingenieros que realizan el mantenimiento. Esto es, a esa firma de ingenieros que nos realiza nuestra intervención metrológica de nuestro equipamiento biomédico, tenemos que asegurarnos que realmente tienen la experiencia, la experticia y la idoneidad para ese trabajo que ellos nos realizan. Que no nos están mandando de pronto a una persona dentro del equipo que sea apenas un estudiante o que todavía no tenga, digamos, la habilidad demostrada, certificada para realizar el trabajo que vienen a hacer en la institución. Entonces, por esto es importante que como esas intervenciones metrológicas están planificadas con suficiente antelación, asimismo, con suficiente antelación, el prestador o ustedes como prestadores soliciten esas hojas de vida de esos ingenieros que van a realizar el mantenimiento o la intervención metrológica de sus equipos. Tercero, en lo posible tratar que el proveedor del mantenimiento no sea el mismo proveedor que realiza la calibración. ¿Esto por qué? Para que no, digamos, caigamos en que sean juez y parte. ¿Ya? Digamos, dentro de todo el proceso de mantenimiento, el biomédico hay una parte que realiza que se llama el ajuste del equipo. Y que entonces, si es el mismo que hace la calibración, pues no le va a decir que el ajuste del equipo estaba mal o estaba mal hecho. Es un tema que va a estar sesgado para poder dar su propia opinión sobre su propio trabajo. Entonces, para estos temas es mejor, es una sugerencia, la norma no lo dice, pero es una sugerencia que ustedes opten porque el proveedor del mantenimiento no sea el mismo que les provea el servicio de calibración para aquellos casos que aplique. En cuarto lugar,
controlar y hacer seguimiento a las instalaciones, en este caso de las condiciones ambientales. Esto es muy importante porque recordemos que esas condiciones ambientales nos pueden impactar negativamente, los resultados nos pueden afectar o impactar negativamente los resultados de las metodologías que nosotros hacemos. Es decir, una humedad que no es la apropiada, una temperatura que no es la apropiada puede afectar o invalidar los resultados. Desde este orden de ideas, entonces recordemos que debemos tener un procedimiento desde el cual se definan cuáles son esas áreas críticas del laboratorio y que requieren de un mantenimiento, una limpieza específica, para lo cual entonces vamos a contar con nuestros cronogramas de mantenimiento, nuestros correspondientes registros asociados y por supuesto la definición de quiénes son los responsables en cada, digamos, involucrados en cada una de estas actividades. Asimismo, debemos conocer con certeza cuáles son esas condiciones ambientales que afectan los ensayos, las calibraciones, para tener, digamos, siempre en la mira y siempre bajo control este tema. Otro punto importante es el registro de seguimiento, el control y el análisis de esas condiciones ambientales, es decir, todos sus registros asociados que den buena cuenta de que sí estamos realizando ese seguimiento y ese análisis a esas condiciones ambientales que nos pueden impactar y nos pueden afectar negativamente las metodologías cuando no se controlan. El quinto aspecto o tip importante para tener en cuenta es contar con un procedimiento documentado, socializado, al cual el talento humano haga adherencia, muy importante, que es la manipulación, ese procedimiento para la manipulación, el transporte, el almacenamiento, el uso seguro de los equipos biomédicos. En sexto lugar, un plan de mantenimiento preventivo según las recomendaciones del fabricante. Entonces, en este plan de mantenimiento preventivo no tenemos que de pronto rompernos la cabeza, bueno, ¿y qué es lo que yo ahora voy a describir aquí? No, sencillamente tomemos esas recomendaciones que nos hace el fabricante y, digamos, llevémosla a nuestra realidad institucional y armemos nuestro plan de mantenimiento preventivo. El séptimo punto es el plan de intervención metrológica. Esto es actividades ya sean de mantenimiento, de calificación, de verificación o calibración según el caso y por supuesto según la frecuencia que sea necesario, sea requerida y aquellos registros que debemos llevar asociados para dar, digamos, buena cuenta de que tenemos o estamos cumpliendo con este plan de intervención metrológica. El octavo punto muy importante es el plan de mantenimiento de las instalaciones físicas, para lo cual también debemos tener unos registros, unos soportes asociados al mismo. El noveno punto, en el caso que aplique calibración, debemos solicitar al proveedor junto con el informe técnico el patrón de calibración. Esto es muy importante porque nosotros, sí, claro, nos calibraron el equipo y nos entregaron el certificado de calibración, nosotros lo guardamos y muy bien, en un acto de buena fe tenemos nuestro equipo calibrado, pero nosotros no lo entendemos, realmente no sabemos muchas veces si eso que nos dijeron que quedó calibrado ese equipo, si realmente sí quedó calibrado. Entonces, tomémonos el tiempo, pidámosle al proveedor, veas al ingeniero muy amablemente, por favor, explíquenos cómo cómo puedo entender este certificado de calibración, que podamos aprender a interpretar el certificado. La décima recomendación que les hago es implementar indicadores de seguimiento. ¿Por qué es tan importante que implementemos los indicadores de seguimiento? Porque todo lo que es, digamos, crítico o importante o crucial en la organización tiene que tener indicadores para precisamente poder en el tiempo evaluar ese comportamiento y según ese comportamiento, según esos resultados, poder tomar decisiones, digamos, pertinentes, apropiadas con base en esos resultados. Por ejemplo, ¿cuáles son los equipos que funcionan y que no se usan en el laboratorio? Porque los podemos tener. Podemos tener un indicador que se llame exámenes realizados por mes promedio en los últimos 6 meses, equipos con mantenimiento preventivo,
el uso diario de equipos biomédicos, control de tecnología controlada, equipos con mantenimiento correctivo, equipos que están dentro del periodo de garantía, equipos con más de 10 años de uso que todavía se siguen usando, o equipos que se le ha dado de baja y que aún también siguen en uso. Entonces, todos estos indicadores son muy importantes, son claves porque a la larga nos van a facilitar la trazabilidad, la rastreabilidad de nuestros equipos biomédicos. Vamos a poder conocer, digamos, cómo ha sido la historia, cómo ha sido el comportamiento de ese equipo en su transcurrir desde que llegó a nuestras instalaciones y poder darnos cuenta cómo es la frecuencia de daño, cada cuánto se interviene, cuál es la razón de su intervención. Todo esto que facilita en un momento dado la toma de decisiones para cambio de tecnología, etcétera, en nuestro laboratorio. Otro punto importante es, digamos, un tip clave, tener a la mano una lista de proveedores acreditados para realizar las calibraciones. A veces empezamos a preguntar a los colegas quién que calibra a ti, cuéntame, dime, recomiéndame a alguien. Entonces siempre, digamos, previamente debemos tener una lista de proveedores acreditados para realizar nuestras calibraciones. El decimosegundo punto es aislar aquellos equipos que no estén calibrados o que hayan vencido ya su calibración o que estén produciendo resultados dudosos. Esto es, dentro del área técnica del laboratorio no debemos tener equipos que no están siendo utilizados. Esos equipos que por alguna razón no los estemos utilizando porque sus resultados están produciendo resultados dudosos, porque no están calibrados, en fin, debemos aislarlos, no debemos tenerlos dentro del área técnica. Debe haber un área como una especie de área de cuarentena y debe estar etiquetado. Y por supuesto, esto debe ser por un corto periodo de tiempo, porque como digo, no debe haber en el área técnica equipos que están fuera de uso. El 13º punto es que la hoja de vida del equipo, o sea, contar con la hoja de vida del equipo y que en esta hoja de vida de los equipos se especifique toda esa información trazable del equipo. Esto es el nombre del equipo, el software, la serie, la ubicación actual del equipo en la organización, el historial de esas intervenciones metrológicas, el manual de su usuario que debe estar en español, etcétera. Toda la información trazable de ese equipo debe reposar en su hoja de vida. El 14º punto es que cuando los equipos biomédicos no son de propiedad del prestador, debemos, digamos, dejar muy en claro cuál es la justificación de la permanencia de ese equipo en nuestro laboratorio, que puede ser en comodato, puede ser un préstamo, puede ser un leasing, puede ser un equipo donado o en alquiler. Lo importante es que tengamos un soporte documental que es donde, digamos, se quede establecido, que esté definido o que justifique el porqué de la permanencia de ese equipo en nuestro laboratorio. El 15º tip es que los equipos biomédicos que están ubicados en el servicio deben coincidir con el inventario y con la información registrada en los manuales de los equipos. Es decir, estamos hablando de la trazabilidad. El inventario del equipo coincidir con la información registrada en los manuales de los equipos y, por supuesto, con esos equipos que realmente en físico están ubicados en el servicio. 16º punto importante, ¿qué hacer con aquellos equipos biomédicos que ya cumplieron su vida útil, pero que nosotros los amamos tanto porque conservan o mantienen sus buenas condiciones de uso? ¿Será que como ya están obsoletos porque ya cumplieron su vida útil, ya no los podemos seguir utilizando? Pues no necesariamente. Si a usted su proveedor le garantiza que ese equipo cuenta con repuestos y que de ser necesario también le puede actualizar el software, ese equipo puede estar en uso hasta por 10 años más. Lo importante es que su proveedor, esto que le estoy diciendo, se lo pueda documentar, se lo pueda dar por escrito. Y por último, el último tips, así dentro de los más importantes,
Y aunque lo he dejado de último, no es que sea menos importante, parece mentira, todavía tenemos que recordar que debemos garantizar que los equipos que están en el servicio realmente están funcionando. Esto para enfatizar que no podemos tener en el servicio equipos que están fuera de uso. Bueno, hasta allí el resumen del criterio del 3.1 al 3.17. Doctora María Fermina, ¿hay preguntas en el chat? Al momento no tenemos preguntas en el chat. Ok. Bueno, seguimos con el criterio 3.18. El criterio 3.18 es un criterio tipo B y nos dice: el laboratorio tiene implementados sistemas de comunicación informática y conectividad, garantizando la comunicación al interior y al exterior del mismo. Todos los usuarios de acuerdo a la ubicación geográfica y al grado de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros vamos a poder dar cumplimiento a este criterio 3.18? Vamos a contar con un sistema de red que sea funcional. Mínimo debe existir comunicación entre las áreas o ambientes. Lógicamente que esto también depende del tamaño del laboratorio. Que se cuente, por ejemplo, con línea telefónica, con extensiones cuando se requiera, cuando estas áreas sean separadas, y por supuesto que se garantice el acceso a Internet. Esto, digamos, en la práctica se traduce en que en el laboratorio debemos contar ya sea con líneas fijas o líneas celulares que deben ser institucionales, es decir, ese teléfono celular que usted maneja allí en el laboratorio tiene que ser de uso institucional. Y parece mentira que se le haga también hincapié en que ese celular institucional tenga plan de minutos, tenga también ustedes acceso a grupos de WhatsApp, grupos de trabajo de WhatsApp que también son muy útiles, pues todo el tema, con todo el tema del permiso de uso de datos, que la institución tenga página web, que se cuenten con sistemas de comunicación informática y con conectividad en tiempo real, y que por supuesto se cuente con correos electrónicos, los cuales deben ser de dominio corporativo. Tenemos una pregunta en el chat, doctora. Sí, dígame, doctor. La doctora Liliana nos iba a preguntar que para el caso de los equipos antiguos, que podamos garantizarles mantenimiento con nuestro proveedor, y en el caso de que el registro sanitario esté vencido, ¿qué pasa? Vuelvo y lo digo, repito exactamente la misma respuesta, siempre y cuando usted, el proveedor, le garantice repuestos y actualización del software, no hay problema. Lo importante es que esto quede documentado. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Seguimos con el criterio 3.19. El criterio 3.19 es un criterio tipo C de mejoramiento y nos dice: el laboratorio cuenta con programas periódicos de mantenimiento, actualización y protección del software. Se trata aquí entonces de mantener una programación y soportes de mantenimiento, actualización y del sistema operativo y programas de mayor uso, y por supuesto el antivirus, es decir, el laboratorio debe contar con software licenciado, con antivirus licenciados, debemos tener evidencia en el momento de la visita, presentar evidencias del mantenimiento periódico que se le hace a ese software, y por supuesto la actualización y la protección también de dicho software. Y por último, criterio de este estándar de infraestructura de dotación, el 320, que también es C, de tipo C, nos dice: el laboratorio mantiene copia de seguridad de la información generada y además determina los niveles de acceso de acuerdo a las responsabilidades del personal que maneja la información. Esto es, se trata de contar con un procedimiento para el registro y el almacenamiento de la información que se genera en el laboratorio. Es decir, debemos tener una data, ¿verdad?, de todos esos resultados de las pruebas, de los datos del control de calidad, de los datos de las notificaciones
debemos tener definidos los niveles de acceso para el manejo de esa información, definiendo cuáles son esas responsabilidades que tiene cada uno de esos involucrados. Debe estar definido la frecuencia para la realización de las copias de seguridad de la información que se va generando. Lo más probable, digamos, lo más recomendable es que sea diariamente que se definan esas copias de seguridad. Y por supuesto, algo muy importante es que los laboratorios se cuenten con espacios con dominio propio, es decir, dominio corporativo en la nube. Porque muchas veces podemos tener dominio en la nube, pero no es, digamos, un dominio de estos que son de tipo gratuito, no es un dominio propio, y allí no estamos garantizando la confidencialidad. Por eso es importante que los dominios con que se cuenten en el laboratorio sean dominios corporativos o dominios institucionales. En este momento les aclaro que la evaluación del estándar de infraestructura de dotación la vamos a hacer al final. Generalmente la hemos hecho siempre hasta ahora al comienzo, pero la vamos a hacer ahora al final. Hoy la vamos a hacer al final de la clase. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya vamos a iniciar, o podemos hacerla ahora, porque como acabamos de terminar, podemos hacerla ahora, ¿cierto? Sí, vamos a hacer más bien la evaluación de 1 hora del estándar de infraestructura y dotación para luego entonces sí iniciar el estándar de referencia y contrarreferencia. Entonces, en este momento, la doctora María Fermina Taboada les está compartiendo al chat el enlace para que ingresen a hacer el examen y para ello tienen 20 minutos. Les recordamos por favor silenciar sus micrófonos. Les recordamos por favor silenciar sus micrófonos. ¿Pueden por favor silenciar sus micrófonos? Les agradezco. Desactive el audio de todos.
Para las personas que van ingresando en este momento, les recordamos que en el chat encuentran la evaluación del estándar de infraestructura y dotación que estamos en este momento efectuando. Y dentro de unos minutos ya vamos a iniciar con el estándar de referencia y contrarreferencia. Gracias.
Bueno, vamos a continuar entonces. Creo que hemos tenido suficiente espacio para que en estos minutos pudiesen haber realizado la evaluación. Espero que a todos les haya ido bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que es el estándar de referencia y contrarreferencia. El objetivo justamente es identificar las herramientas para el cumplimiento del estándar de referencia y contrarreferencia según la resolución 1619 del 2015. El estándar de referencia y contrarreferencia es el estándar que menos criterios viene en la 1619. Apenas son 4 debes, de los cuales 2 son clase A y 2 clase B. Realmente es un estándar muy sencillo, muy fácil para implementar. Comencemos con el criterio 4.1, que es un criterio de obligatorio cumplimiento tipo A, y nos dice: el laboratorio documenta e implementa a través de manuales los procesos y procedimientos, la recepción, manipulación, revisión, transporte y conservación de muestras, ítems de ensayo y tiempos de entrega de resultados en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y eficiencia. Se trata entonces, para darle cumplimiento a este criterio primero 4.1, de que el laboratorio pueda contar con un procedimiento implementado precisamente para la recepción, el manejo, la remisión, la conservación y el transporte de muestras o ítems de ensayo. Entonces, es importante que los laboratorios, digamos, que puedan contar, aunque digamos que los laboratorios cuenten con este procedimiento documentado e implementado para la recepción, manipulación o manejo, para la conservación, custodia o protección, para la remisión, transporte de los ítems de ensayo, y tener en cuenta los tiempos de entrega de los resultados para garantizar con ello la oportunidad en la entrega de los resultados. Es importante tener en cuenta que en aquellos casos de esos laboratorios que no procesan pruebas relacionadas con los eventos de interés en salud pública, pero que sí remiten muestras a otros laboratorios, muestras de eventos de interés en salud pública, deben igualmente garantizar que cuentan con un procedimiento implementado para la recepción, manipulación, manejo, conservación, remisión, transporte de esos ítems de ensayo y garantizar igualmente la oportunidad de la entrega de los resultados. Digamos, es importante que tengamos claridad sobre los conceptos de lo que es la referencia y la contrarreferencia. Entonces, el decreto 4747 del 2007 nos dice, con relación a referencia y contrarreferencia, qué es ese conjunto de procesos, procedimientos y actividades técnico-administrativas que garantizan la calidad, la accesibilidad, la oportunidad, la continuidad y la integralidad de los servicios en la atención en salud. Asimismo, desglosando el concepto, referencia, según el decreto 2323 del 2006, compilado en el decreto 780 del 2016, nos dice que es un mecanismo mediante el cual los laboratorios públicos y privados u otras instituciones remiten o envían, ya sean pacientes o muestras biológicas o ambientales, también medicamentos, productos biológicos, alimentos, cosméticos, bebidas, perdón, dispositivos médicos, insumos para la salud y productos varios a otros laboratorios con capacidad de respuesta para atender y procesar la solicitud formal requerida. Por su parte, también el decreto 2323 nos dice que la contrarreferencia es justamente esa respuesta que se da de manera oportuna y que hace un laboratorio, ya sea público o privado u otra institución, hacia una solicitud formal de referencia. Es decir, la respuesta puede ser la contrarremisión respectiva con las debidas indicaciones
a seguir o simplemente una información sobre la atención que se recibió por parte del paciente o el receptor o el resultado precisamente de los respectivos exámenes de laboratorio. ¿Hay preguntas en el chat, doctora María Fermina? A momento no tenemos preguntas. Bueno, el criterio 4.2 es un criterio tipo B y nos dice: el laboratorio tiene documentado e implementado el proceso de referencia y contrarreferencia de acuerdo con la capacidad técnica para la prestación del servicio que incluya ensayos o pruebas que remite a otros laboratorios, reporte de los ensayos remitidos, revisión de la solicitud del servicio y condiciones para la remisión de muestras, es decir, ítems de ensayo, y cuenta con el servicio permanente de transporte especializado de muestras. Es decir, el laboratorio debe tener por escrito o documentado e implementado ese proceso de referencia y contrarreferencia, y lo debe tener, digamos, de acuerdo a su capacidad técnica. Y hago énfasis aquí en lo que dice también aquí al final, que dice: mantiene un servicio de transporte especializado de muestras. Entonces, recordemos que para darle cumplimiento en este criterio, debemos partir de documentar ese proceso de referencia y contrarreferencia, que debe ser particularizado o aterrizado a la capacidad instalada de la organización y que mínimamente debe incluir cuáles son esos ensayos o esas pruebas que se remiten a otros laboratorios, cómo es el tema, cómo se maneja el tema de los reportes de ensayos que se remiten, todo el tema de la articulación, de la revisión de la solicitud, de las condiciones para la remisión de la muestra, ese divulgar o socializar al personal involucrado con estas actividades de referencia y contrarreferencia, y por supuesto, a través de todo este procedimiento, garantizar o asegurar los tiempos oportunos de la entrega de esos resultados. El laboratorio clínico Alben, muy amablemente como cortesía para fines didácticos, para fines académicos, nos permitió este pantallazo del contenido de su procedimiento de referencia y contrarreferencia, como para que ustedes tuvieran un ejemplo. En esta tabla de contenido, como ustedes pueden ver, allí se contiene todo lo que es el procedimiento operativo en general para la referencia y contrarreferencia de las muestras, y contiene todo el tema de adecuación de las muestras para el transporte, para el procedimiento, para su manipulación, la trazabilidad de las muestras, las variables que influyen en la estabilidad de las muestras, el embalaje, el etiquetado, el transporte de muestras de diagnóstico, el registro de temperatura, cuáles son esos eventos que remiten, y por supuesto el documento como tal del procedimiento de la referencia que ellos realizan. Y también el procedimiento para el transporte de las muestras biológicas que ellos también realizan. En este caso, todo el tema del embalaje, el etiquetado, el remitente, el tema del transporte dentro de las instalaciones propias del laboratorio, cuando hacen el transporte fuera del laboratorio a la red local, el alistamiento de la nevera portátil. Es decir, allí pueden ustedes tener, digamos, todo un contenido de referencia para que ustedes puedan organizar o actualizar el propio. Quiero recordarles en este punto que no solamente es el criterio 4.2 que nos habla de digamos, esta exigencia de contar con un transporte de muestras especializado. Ya en el estándar de organización y gestión, justamente en el criterio 1.11, que es de obligatorio cumplimiento, nos pedía perentoriamente, cuando lo vimos, que el laboratorio debe contar con un servicio de transporte de muestras especializado. Entonces, si nos damos cuenta, es, digamos, una prioridad dentro de la 1619 cumplir con esta exigencia de contar con ese transporte especializado de muestras, porque de lo contrario ya no es uno, sino son dos criterios o dos estándares que se nos estarían cayendo. Y por supuesto no se trata solamente de cumplir por darle, digamos, validez a una norma que se debe, digamos, cumplir, por supuesto, sino que mucho más allá. Realmente lo que buscamos con esto es garantizar la integridad del ítem de ensayo. ¿Para qué? Porque es que la muestra no solamente debe ser bien embalada, sino que debe llegar en excelentes condiciones desde que parte hasta que llega hacia el destino final.
Así las cosas, en el caso país, acoge, ¿verdad?, los requisitos de la ONU, de las Naciones Unidas, los requisitos de las Naciones Unidas, que es la última, digamos, eso se llama guía técnica de Naciones Unidas. En este sentido es la ONU 32. La 32 es la que está en este momento en vigencia. Digamos, esos requisitos técnicos que de la Organización de Naciones Unidas son acogidos por país y lo lleva, digamos, lo adapta a través de una normatividad. En este caso, el Decreto Único del Sector Transporte, que es el 1079 del 2015. Y allí, pues, se maneja todo esta normatividad que también está, digamos, compilada allí en ese Decreto Único del Sector Transporte para todo el tema del transporte de mercancías peligrosas a nivel terrestre. A nivel aéreo, pues, se acoge todo el tema de lo que nos habla la IATA, todo lo que es el reglamento aeronáutico en Colombia para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Pero es importante que tengamos en cuenta en que este modelo de Naciones Unidas es cambiante, cambia cada 2 años. En este momento que está, digamos, vigente es el número 32 y que es acogido por país para darle cumplimiento a esta normatividad. Así las cosas, entonces nos tendríamos que preguntar por qué la norma nos pide que garanticemos ese transporte especializado de muestras. Y la respuesta es muy sencilla, porque es la forma en que podemos garantizar la integridad del ítem de ensayo. Es decir, no basta con que hagamos un excelente embalaje de nuestras muestras, sino que debemos garantizar su llegada digamos, en condiciones óptimas hasta su destino final. Por eso es importante, para garantizar esa integridad del ítem de ensayo, que podamos contar verdaderamente con un transporte especializado de muestras. Porque, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál es la realidad del transporte de muestras biológicas hoy? Pues nosotros en el laboratorio clínico, nosotros en el laboratorio de salud pública, les podemos decir que las muestras nos llegan en vehículos de transporte sin adaptación específica, ambulancias convencionales, taxis o vehículos particulares, incluso motos y hasta muestras que llegan en bicicletas. Entonces, por esto es importante garantizar el transporte especializado de muestras. Porque además de esto, ¿quiénes son los transportistas muchas veces en este momento? Personas que tienen diversa cualificación profesional, poca formación en riesgo biológico y que generalmente asumen multifunciones dentro del laboratorio o de la organización en la cual trabajan. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Y para claridad de lo que es una sustancia peligrosa, según lo define la 4ª edición del manual de la OMS, que nos dice que son sustancias que pueden poner en riesgo la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente, y están incluidas en la lista de mercancías peligrosas según la IATA. Allí tenemos entonces, dentro de todas estas sustancias peligrosas que mencionan, explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias oxidantes, etcétera, etcétera, tenemos también esas sustancias tóxicas e infecciosas, para que sepamos nosotros que allí están enmarcadas nuestras muestras biológicas. Ahora bien, ¿qué norma regula el curso obligatorio básico para esos conductores de vehículos que transportan sustancias peligrosas? Porque estas personas que, digamos, que trabajan en ese servicio de transporte de muestras especializadas, ellos debieron haber hecho un curso básico de acuerdo a la resolución 1223 del 2014, que establece esos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento para la capacitación de esos conductores de vehículos que transportan carga como mercancías peligrosas y que deben, digamos, cumplir mínimamente con este curso para poder desarrollar esta actividad. Quise traer esta diapositiva porque es una pregunta que hacen, digamos, muy comúnmente los prestadores. Ay, dígame quiénes son, muéstrame una lista de quiénes son los transportadores que están avalados para hacer el transporte de mercancías peligrosas. Realmente no existe un listado de los transportadores avalados de mercancías peligrosas.
digamos que la entidad contratante, es decir, la entidad contratante es el que remite la muestra o el propietario de la mercancía, es quien debe asegurarse que ese transportador cumpla con todos los requisitos establecidos en la normatividad. ¿Y cuál es esa normatividad? El decreto 1079 del 2015 del que les acabo de hablar. Tal cual allí, en unos artículos específicos, hablan sobre esos requisitos de la unidad de transporte que se debe manejar y el vehículo de carga que está destinado al transporte de esas mercancías peligrosas. Igualmente trata en otro artículo sobre cuáles son esas obligaciones que tiene la empresa que transporta esas mercancías peligrosas. Entonces yo los invito a que leamos ese decreto 1079 del 2015. Bueno, asimismo, ese curso básico obligatorio del que les estoy hablando de capacitación para conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas debe ser expedido por una institución que esté, digamos, avalada por el Ministerio de Transporte de acuerdo con este decreto 1609 del 2002 y la resolución número 1223 del 2014 y que fue ratificada por la resolución 2328 del 2016. Pero ¿cuáles son esas ventajas de un transporte especializado de muestras? Por una parte, los transportistas son personas que están formadas o certificadas en riesgo biológico, manejan un plan de contingencia en caso de accidente durante las operaciones del transporte, cuentan con un kit de seguridad biológica en sus vehículos, tienen, por supuesto, un aditamento especial de seguridad dentro del vehículo. Las muestras, digamos, no van, o las cavas no van directamente en el piso, van en unas estivas y van aseguradas de tal manera que las muestras no estén, digamos, en movimiento. Todo esto es lo que nos dice el manual de la 4ª edición de la OMS, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Hay preguntas en el chat, doctora Mafe? No, señora, no tenemos preguntas en el chat de momento. Gracias. El criterio 4.3 es un criterio tipo B. Y nos dice, desde la coordinación o dirección del laboratorio, se asegura que todos los procedimientos o lineamientos incluidos en referencia y contrarreferencia son del conocimiento del personal involucrado en dicha actividad. Es decir, que el laboratorio debe garantizar el capacitar a su talento humano sobre estos procedimientos, sobre estos lineamientos de referencia y contrarreferencia a seguir para estos eventos de interés en salud pública. Así las cosas, no se trata de que tengamos algo diferente a lo que ya hemos hablado o a lo que ustedes saben que deben tener incluso por 3100 y también por el decreto 376 del 2022, que es contar con ese plan institucional de capacitaciones. Entonces, dentro de ese plan institucional de capacitaciones macro que ustedes tienen, a través del cual le dan cumplimiento a 3100 y al decreto 376 del 2022, en este caso, incluir dentro de ese plan institucional de capacitaciones mis procedimientos de referencia y contrarreferencia, es decir, capacitar al talento humano en toda esta temática de este estándar de referencia y contrarreferencia con todo, digamos, todo el contenido de capacitaciones que se requiere para ese talento humano. Recordemos que el Plan Institucional de Capacitación es un documento que debe elaborar anualmente la IPS, en donde se identifican esas necesidades y esos requerimientos de formación continua del talento humano en salud y que allí, pues, a través de la formulación de unas estrategias y un conjunto de acciones para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar los conocimientos, las habilidades, tanto técnicas como teóricas y prácticas que le permitan al talento humano mejorar u optimizar su desempeño y por lo tanto brindar una mejor calidad en la atención del servicio de salud. ¿Hay preguntas en el chat, Doc? No, señora, no tenemos preguntas en el chat. Muy bien. Y por último, el criterio 4.4, que es un criterio de obligatorio cumplimiento y nos dice: el laboratorio tiene establecidos procedimientos para la verificación de la trazabilidad de las muestras o ítems de ensayo, lo cual se traduce en que debemos garantizar esa trazabilidad que inicia con la recepción de las muestras y su identificación hasta que se genera ese informe final del resultado, y que en todo tiempo se debe permitir ese rastreo de las muestras para establecer, y que también debe quedar definida o establecida cuáles son esas responsabilidades que se
digamos, que se deben definir en la cadena de los involucrados en la actividad. Se trata entonces de que todo ese proceso y operación del laboratorio debe ser trazable o rastreable, como digo, con relación a las muestras, y que cuando hablamos de trazabilidad nos estamos refiriendo a ese poder reconstruir lo que sucedió con una muestra desde su recepción hasta la generación del informe final del resultado. Eso es lo que es la trazabilidad o rastreabilidad de la muestra, para lo cual entonces el laboratorio debe contar con un procedimiento documentado, implementado y, por supuesto, socializado, al cual se le debe haber hecho mucha adherencia para la verificación de esa trazabilidad del ítem de ensayo. La trazabilidad de las muestras permite conocer, primero, quién realizó la solicitud y cuándo se hizo, quién obtuvo la muestra y cuándo se obtuvo, cuántos tubos se extrajeron, quién y cuándo realizó el fraccionamiento de una muestra, cuántas alícuotas se tomaron o se obtuvieron, cuándo se ha introducido una muestra en determinado analizador y qué pruebas se le solicitaron, entre otros. Es decir, todo lo que sucedió con esa muestra desde su recepción hasta el informe final. Mire toda esa trazabilidad, de allí incluso, por supuesto, todos los actores involucrados responsables en cada una de esas actividades que acabo de mencionar. Asimismo, la trazabilidad de las muestras garantiza primero la identificación inequívoca, las condiciones óptimas de almacenamiento, la custodia y la protección, que es muy importante, la conservación y, por supuesto, su disposición final. Y nuestro procedimiento de trazabilidad, el cual mínimamente debe contener el objetivo, el alcance, las responsabilidades de los actores involucrados en el procedimiento, las definiciones, abreviaturas, el contenido como tal del procedimiento, en donde vamos a definir cada cuánto vamos a realizar la trazabilidad en el laboratorio, con qué frecuencia lo vamos a hacer, qué número de muestras vamos a escoger para realizar el ejercicio de trazabilidad, si la elección de las muestras lo vamos a hacer al azar o vamos a tener documentado, definido otra estrategia para escoger las muestras para realizar el ejercicio de trazabilidad, que va desde la recepción de la muestra, como digo, hasta la entrega del informe final. Aquí quise traerles, este es un regalo que les hago a todos, un ejemplo pues, de un formato de trazabilidad o de rastreabilidad, como ustedes lo quieran llevar, de las muestras, en donde, si se dan cuenta, miren, tiene un contenido muy sencillo y muy práctico que nos permite hacer todo ese tema o ese ejercicio de trazabilidad. Es decir, este formato sería como la manera de operativizar ese procedimiento de trazabilidad que debemos llevar en el laboratorio. Y miren cómo lo podemos organizar. Definir el número de trazabilidad, la fecha en que se ejecuta la trazabilidad, el nombre del ensayo al cual vamos a hacer la trazabilidad, la matriz, el número de orden de servicio, el criterio de aceptación o rechazo, si cumple, no cumple o no aplica, la retroalimentación con el servicio en caso de no aceptación de la muestra, la fecha de recepción de la muestra, la hora de recepción de la muestra, la fecha de la orden del servicio, la edad del paciente, la EPS, el número de identificación, la cantidad de muestra, la temperatura durante el procesamiento, el estado de mantenimiento del equipo usado en el ensayo, el control interno en el periodo como dio, si se realizó análisis del control interno en el periodo, si se realiza análisis del control externo en el periodo, los resultados que si concuerdan con el informe emitido, la fecha de carga y el resultado en el software y la hora del cargue o entrega final del resultado. Entonces, fíjense, aquí es una manera muy sencilla a través de este formato para darle, digamos, la operatividad a ese procedimiento que debemos documentar de trazabilidad. Digamos, en varios laboratorios hemos visto que no tienen el procedimiento de trazabilidad. Entonces, es una manera muy sencilla, digamos, para orientarlos a que ustedes puedan construir su procedimiento de trazabilidad con lo que les acabo de explicar. ¿Hay alguna pregunta en el chat, doctora María Fermina? No, señora, al momento no tenemos preguntas. Bueno, entonces, así habremos terminado en el día de hoy la quinta clase, que fue el estándar de referencia y contrarreferencia. Nos quedan pendientes 2 encuentros, uno que es
el tema del estándar de bioseguridad y manejo de residuos y por último el de procesos prioritarios. Si no hay más preguntas en el chat, si no hay inquietudes o algún aporte que algún prestador quisiera realizar, podemos entonces dar por terminada la clase en el día de hoy. Bueno, no hay preguntas. No veo en el chat así en este momento que haya algún aporte o algo, alguna inquietud que quieran manifestar. No estoy viendo. Los invito entonces en este momento a responder el listado de asistencia, que en este momento ya le vamos a compartir en el chat también, para que por favor procedan a registrar su asistencia. La doctora Nuri Pérez dice muchas gracias. La doctora Elfie Álvarez dice muchas gracias, doctora. La doctora ahorita pregunta por el enlace de asistencia. Ya se la vamos a compartir. También se lo voy a compartir. De pronto es más rápido si se los comparto a través del grupo de WhatsApp. En este momento ya lo tienen en el grupo de WhatsApp para que puedan también a través de ese enlace registrar su asistencia. También lo tienen en el chat ya en este momento. Entonces los invito de la manera que ustedes decidan, ya sea por el chat o a través del grupo de WhatsApp de la red, por favor registrar su asistencia. Son todos ustedes muy amables por la atención prestada. Espero que estos conocimientos, esta información aquí presentada sea de gran utilidad para implementar en sus laboratorios y darle cumplimiento y fortalecer nuestra red a través precisamente de ese cumplimiento de la resolución 1619 en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, que si mal no estoy es el día 28 de noviembre. Muchas gracias.